Vamos con el siguiente tema. Este tema que sigue se llama líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Bien, primero, supongamos que yo tengo dos cargas. Tengo una carga aquí positiva y tengo aquí una carga negativa, ¿sale? De la misma magnitud, es decir, del mismo tamaño. Recuerden que cuando hablo del mismo tamaño, no me refiero a si están más grandes físicamente, sino que tienen la misma carga. Es un ejemplo, que aquí fueran 50 microcoulombs y aquí menos 50, ¿sí? O sea, del mismo tamaño. Bien, estas carguitas, como están ahí puestas, yo voy a poner una carga puntual o una carga de prueba en cualquiera de los puntos. ¿Qué quiere decir eso en cualquiera de los puntos? Que puedo poner la carga de prueba aquí y hay una interacción de esta sobre esta y de esta sobre esta. Esta la empuja, pero esta la jala. Si yo esa carga la pongo acá, esta la empuja, esta la jala. Si yo la pongo acá, por ejemplo aquí, esta la va a jalar y esta la va a empujar, ¿sí? Entonces, hay en cada uno de los puntos donde yo ponga entre los diferentes o infinidad de puntos en las que yo ponga esa carga de prueba, me va a dar una interacción de estas dos contra la carga de prueba. Bien, si yo pudiera dibujar cada uno de los puntos en todos lados, se me formaría algo que se llama líneas de campo eléctrico, es decir, cómo interactúan estas dos respecto a una carga de prueba. En este caso, yo tendría algo similar a esto, miren. Se verían más o menos de este tipo. Más o menos se verían algo así, miren. ¿Sí? Hagan de cuenta que se verían así. Con una dirección, la dirección siempre es de positivo a negativo. Ese estándar o ese default se maneja de positivo a negativo, así quedarían. Ahora, acá yo tendría las líneas así, así, así y así. También del positivo hacia el negativo. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener la carga puntual acá. Entonces, esta actuaría más sobre la carga de prueba, esta casi no. Lo mismo de este lado. Yo tendría algo así, miren, se me vería de esta manera, las líneas de campo llegarían hacia este punto. Este sería más o menos la vista que tendría unas líneas de campo, dos cargas, esas serían sus líneas de campo. ¿Qué características tienen estas líneas de campo? Bueno, primera, ¿qué son? Definimos, las líneas de campo son la manera visual o gráfica de la relación que existe entre dos cargas respecto a una carga de prueba. Ese sería, ¿sí? ¿Cómo se interrelacionan estas dos cargas respecto a una carga de prueba? Esa carga de prueba, si yo la pongo aquí, aquí va a estar su línea de campo. Si yo la pongo aquí, aquí va a estar su línea. Si yo la pongo acá, acá. Si yo la pongo acá arriba, ¿sí? Entonces, esas líneas de campo eléctrico son la forma visible de ver la interrelación o la relación que existe entre dos cargas con una carga de prueba. ¿Vale? Bien, ahora, esas son las líneas de campo. ¿Qué características tienen? Porque tienen ciertas características. Sí, es verdad. La primera característica es que son invisibles. Profe, pero ahí las estoy viendo. No, las vemos porque las estoy dibujando gráficamente, pero en sí, si yo tengo dos cargas, son invisibles. A ver, más o menos como para que ustedes se den una idea, imaginen dos imanes, que de hecho hay líneas de campo magnético diferentes a estas. Estas son líneas de campo eléctrico debidas a dos cargas eléctricas. Las otras, que las veremos más adelante, ya casi al final del curso, son líneas de campo magnéticas debido a dos imanes, pero es algo similar, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si acercan los dos imanes, ustedes no ven las líneas, sin embargo existen. ¿Cómo sé que existen? Pues simple, ustedes ponen los dos imanes cerca, le ponen encima una hoja de papel, le esparcen unas limaduras de hierro, o sea, la rebabita de cuando soldan y cuando lijan y eso, y ven cómo se forman las líneas de campo, se forman, se ven físicamente. ¿Por qué se ven? Pues porque es algo similar a esto, ¿sí? Entonces, primera característica de las líneas de campo son invisibles. Segunda característica, siempre van del positivo al negativo.
Ajá, siempre van del positivo al negativo, esa es la característica. Y tercera característica, entre más juntas, más grande es la fuerza de atracción o de repulsión en ese punto. Por ejemplo, aquí es mucho más grande la fuerza de atracción y repulsión aquí, porque están muy juntas. Ya acá ya es más pequeña. Y sí, suena lógico. Entre más me voy alejando de las dos cargas, la interacción entre las dos es más débil cada vez. Entonces, esa sería la tercera característica. Entre más juntas, más fuerte es la interacción en ese punto respecto a las cargas que están involucradas. ¿Vale? Esas son las tres características de las líneas de campo. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando tengo una línea de campo, vamos, pero del mismo signo? Ah, bueno, sería algo como esto. Algo como esto se vería. Aquí tengo las dos cargas, ambas positivas, y vean cómo a diferencia de estas, se repelen aquí en el centro, se repelen las líneas. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera una carga aquí, esta la empuja, pero esta también. Entonces, se repelen, no se atraen, se ve claramente la diferencia entre una y otra. Por último, ¿qué sucede si yo tengo una carga, digamos, vamos a suponer, de diferente signo, pero una más grande que la otra? Me quedaría algo así. Me quedaría algo como esto. Yo tengo una carga que es el doble, la positiva, del tamaño de la carga negativa. Ojo, aquí las puse sí más grande como para ver la diferencia, pero recuerden que no tiene que ver con el tamaño físico. Fíjense cómo como que esta absorbe a esta, como que la absorbe, a diferencia de esta. Esta está perfectamente equilibrada, si se fijan. Estas las líneas están así, está como bien equilibradita. Esta no, esta como que absorbe la grande, la absorbe la chica. ¿Sí? Esa sería la forma en la que se representarían las líneas de campo. Por último, ¿qué sucede? Aquí y en todos los ejemplos anteriores he estado poniendo cargas con forma esférica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no pongo una carga con forma esférica? Hagan de cuenta, le hago como en una tablita para hacer guaraches o para hacer tortillas. Pongo la bolita, la apachurro y la dejo, la apachurro y la hago, pero en forma como rectangular. Y no nada más rectangular, sino como en forma de placa. Es decir, más o menos así. Como si fuera, hagan de cuenta esta calculadora, ¿sí? O sea, aplanada, delgadita, de ancho, de profundidad, delgadita, ancho y alto. O sea, la dejo en forma de placa, así como esta. ¿Sigue siendo carga? Sí, nada más ya tiene otra forma. Sigue siendo carga. ¿Qué pasa si estas dos, por ejemplo, esta positiva y esta negativa, las meto a una como tablita, un molde y las hago placa en lugar de esfera? Ah, ahí me quedaría algo como esto. Estas mismas cargas, nada más las metí en un molde, las apachurré y las hice placas. ¿Sí? Fíjense cómo se transformaron las líneas de campo de este tipo con este tipo. ¿Por qué? Ah, bueno, debido a algo que se llama ley de Gauss. Ahorita lo vamos a ver enseguida, así nada más lo platicamos. Pero al tener yo dos cargas en forma de placas, perfectamente paralelas una con otra, sí, si está choquilla una, no es así. Tienen que estar, si están paralelas ambas, como en este caso, voy a tener un campo eléctrico perfectamente uniforme. No va a ser como estas, ni como estas, ni como estas, va a ser uniforme. ¿Qué quiere decir? Parejito. Va a estar parejito este campo eléctrico así. Y no nada más eso, sino van a estar, esta línea de campo va a estar perpendicular a las dos placas. Perpendicular significa 90 grados perfectos a las dos placas. ¿Sí? Fíjense cómo es, excepto en la última parte se forma un pequeño bordecito, pero todo lo demás es un campo parejo. Ahora, ¿cuál es la característica? Bueno, la característica es que si yo pongo la carga de prueba aquí y la subo, va a ser el mismo valor del campo, ¿sí? Si está a la misma distancia de la placa. Entonces, donde yo la ponga, estando a la misma distancia de la placa, va a tener el mismo valor porque es un campo homogéneo, es decir, parejito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a estas dos placas yo introduzco una pequeña cajita metálica hueca? Sí, una cajita metálica como una cajita de regalo. Hagan de cuenta como esta cajita de mis plumones. Hagan de cuenta así, hueca. Digo, no transparente, pero sí hueca. O sea, que si esto fuera metal, adentro está hueco,
está cerrada, es una caja, pero está. ¿Qué pasaría si yo la introdujera aquí, así? Hagan de cuenta que la introduzco a la mera mitad, ¿sí? Por alguna circunstancia, no tocándola, sino mediante algún hilo o algo, la introduzco. Quedaría algo así. Dentro de la caja metálica no habría campo eléctrico. ¿Por qué? Porque todas las, vamos a decir, todos los electrones que circulen por ahí van a circular por la superficie de esta caja, es decir, se van a venir por aquí, luego se van por afuera, pero no atraviesan la caja, sino se van por arriba, por abajo, es decir, por toda la superficie externa. Esa es una característica de los conductores, que los electrones al entrar a un conductor se van por la parte de afuera, no por la parte de adentro del conductor. Entonces, en este caso, si yo tuviera esta caja de metal, dentro no habría campo eléctrico, no habría nada de campo eléctrico. Sin embargo, continúa, o sea, pasan los electrones a través por la parte exterior y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, a eso se le llama jaula de Faraday. Métanse a YouTube y vean unos experimentos que se han hecho con jaulas de Faraday. Es decir, gente que está a los electrones circulando, o sea, y ellos están adentro de la jaulita y están a salvo, no les pasa nada. ¿Por qué? Porque por dentro de la jaulita todo lo de afuera pasa a los electrones y a ellos no les pasa nada. Otro ejemplo sencillo sería, por ejemplo, un automóvil. En una tormenta eléctrica, si por alguna circunstancia llegara y cayera un rayo al automóvil, lo impactara, habría muchas posibilidades de que sobrevivieran las personas que van adentro, porque es una jaula de Faraday aislada por las llantas. Entonces la descarga caería, se va por toda la parte externa del automóvil y llega a tierra, ¿no? Pero adentro los ocupantes, muy muy altas posibilidades de que sobrevivan, ¿sí? Porque es una jaula de Faraday. Véanlo en YouTube, vétanse ahí, van a ver varios experimentos con jaulas de Faraday. Bueno, ese respecto a los conductores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Por algo que se llama ley de Gauss. Veámosla. ¿Y qué es la ley de Gauss? Bueno, es simplemente una ley que ya introduce un concepto que se llama flujo eléctrico, ¿sí? Que se denomina con phi. No me voy a meter prácticamente a nada más para explicar que fue debido a un físico francés, Carl Friedrich Gauss, por ahí de los mediados de los años 800, principios de los 800, y habla sobre cómo se mueven las cargas eléctricas en una carga. Y tiene que ver con su superficie. ¿Qué me dice? Bueno, me dice que la fuerza, ¿sí? La fuerza o el vector fuerza va a ser perpendicular a la superficie en ese punto de la carga. Por ejemplo, si yo tengo, imagínense que tengo una carga de este tipo, así amorfa, o sea, no tiene una forma definida, y agarro un pedacito, vamos a suponer este pedacito de aquí así, y lo proyecto acá. Entonces yo tengo algo así, miren, así. Entonces estamos hablando de que si yo pongo una carga de prueba aquí y tomo la superficie aquí, va a ser diferente a si la tomo aquí, así la tomo aquí, así la tomo aquí. O sea, en cada una de las superficies o en cada punto de la superficie que yo determine va a haber un vector fuerza perpendicular a esa superficie. Por ejemplo, aquí el vector fuerza va a estar hacia acá y va a ser perpendicular. Pero aquí no, aquí va a ser hacia acá. Bueno, aquí va a ser hacia acá. Aquí va a ser perpendicular. Aquí va a ser hacia acá, va a ser perpendicular. Aquí va a ser hacia acá, va a ser perpendicular. Aquí va a ser hacia acá, va a ser perpendicular. Entonces, en cada punto, el vector fuerza, ¿sí?, va a ser perpendicular a ese punto en específico de la superficie. Es por eso que aquí en estas placas metálicas, el vector fuerza o todos los vectores fuerza del campo eléctrico son perpendiculares a la placa. Si la placa está horizontal, estos van a estar al revés. Si la placa está vertical, estos van a ser perfectamente horizontales, que son los 90 grados. Cada uno de estos cumple con la ley de Gauss. En cada uno de los puntos de la superficie va a haber un vector perfectamente particular. Si esta placa es perfectamente vertical, estos van a ser perfectamente horizontal. Y en todos, ¿sí? Ese es más o menos lo que me dice la ley de Gauss. Por último, ya nada más, esto nos va a dar pie al siguiente tema. Lo vemos enseguida y
y se llama potencial eléctrico. Terminamos aquí, cerramos aquí con campo eléctrico, líneas de campo, cargas de otro tipo, no necesariamente esféricas, y ley de Gauss. ¿Sale? Vamos al que sigue.